después de haber tomado el almuerzo. Viene la hora un poco difícil, pero tratemos de prestar un poco de atención. Soy de ser muy concreto en lo que voy a explicar, en lo que voy a transmitir, porque más que un conocimiento es una experiencia. Y quiero expresarles a ustedes lo que llevo reflexionando unos días desde que me dieron el título de la charla, de la reflexión. Cada día en la liturgia yo tomaba una frase, cada día en la oración yo decía, esto sirve y esto sirve. Y llegué a una conclusión que no lo tenía en mente ni en el corazón y fui el primero en aprender. Y eso es lo que les voy a transmitir hoy. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, muchas veces por pedagogía tratamos de reflexionar una parte de Él, una parte del Señor. Si nos vamos a la creación, podemos decir con Pablo, por Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, tronos, dominaciones, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y empezamos a mirar a Jesucristo desde la creación. Si tomamos el prólogo de San Juan, nos habla de el verbo que existía desde antes, y el verbo se hizo hombre y vino a nosotros. Y podemos desde ahí reflexionar sobre Jesucristo, la creación. Pero también podemos fraccionar otro poco de Jesús, su infancia, que aunque lo narra el Evangelio de San Lucas muy corto, podemos decir algo. Pero podemos también abarcar otro poco el ministerio de Jesús, toda su obra pública, toda su predicación del reino de los cielos. Y esta predicación del reino de los cielos, con la elección de los apóstoles, cuando va allí al lago y los llama, y todo el reino de los cielos. Y nos enfocamos desde Jesucristo, desde ahí. Podemos tomar también desde Jesucristo toda su pasión, toda su flagelación, muerte en la cruz, sepultura, pero también podemos tomar a Jesucristo desde la glorificación. Hoy quiero manifestarles a ustedes que aunque pedagógicamente nosotros miremos una fracción de Jesucristo, hoy quiero que lo miremos en su conjunto, porque reflexionamos es un misterio, reflexionamos una persona, reflexionamos el misterio de Cristo, que desde el Padre está en la eternidad y que fue enviado y que en la Virgen María se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. Quiero que tengamos esa visión de conjunto de Jesucristo, que aunque vamos a hablar de Pentecostés, nos vamos a dar cuenta que no solamente Pentecostés es cuando Jesús asciende a los cielos y desde allí envía el Espíritu a los apóstoles en compañía de la Virgen. Y aquí va la reflexión. Cierto día, conversando con el padre Jesús Alberto Esteban Robles, párroco de San Mateo, me comentó que en Roma había recibido clases de un sacerdote jesuita, artista, teólogo, escritor, llamado el padre Marco Iván Rubnik. Y en una de sus clases tocaron el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Si el verdadero cristiano quiere profundizar, sobre su opción de vida por Jesucristo, tiene que ser un contemplativo de la encarnación del Hijo de Dios. Decía el padre Rubnik que muchas pinturas de la Edad Media, muchas pinturas de muchos santos, quieren mostrar una figura de santidad casi levantándose hacia el cielo, con una mirada hacia el horizonte, hacia la glorificación de Dios, una mirada puesta en la eternidad. Pues el hombre, mientras quiere tener esa visión
y casi levitar hasta llegar hasta Dios, Dios piensa lo contrario de venir a nosotros. El hombre quiere subir y Dios piensa en bajar. Y ahí está una de las claves para nosotros profundizar sobre este misterio. El Papa Benedicto XVI, en la audiencia general del 9 de enero de 2013 en la Sala Pablo VI, tomando el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 22, nos decía: el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante, excepto en el pecado, nos dice la carta a los Hebreos. El Hijo de Dios se encarnó, asumió nuestra naturaleza. Pero tal vez ustedes se preguntan, me invitaron a hablar en María en Pentecostés y estoy hablando de la encarnación. Les decía desde el principio, no fraccionemos el misterio, veamos a Jesucristo en su totalidad. La respuesta es sencilla. El primer Pentecostés lo vivió la Santísima Virgen María en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué le dice el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer se llamará Santo e Hijo de Dios. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Descendió el Espíritu y cubrió a la Virgen. ¿Qué sucedió cuando los apóstoles estaban reunidos? Descendió sobre ellos como lenguas de fuego y se posó sobre ellos. Eso es Pentecostés. Dejar que el Espíritu de Dios que desciende se pose en nosotros. Ya somos templos por el bautismo. Somos templos vivos del Espíritu. Dejemos que ese templo avive en nuestro corazón. ¿Qué es Pentecostés entonces? Hermosamente nos narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, de los versos del 1 al 5. Al llegar Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de un viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron. Esa es la clave. Se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. El Papa Benedicto XVI, en la homilía de Pentecostés del 27 de mayo de 2012, nos dice que si en algún momento en el Antiguo Testamento, cuando el ser humano quería dejar de ser ser humano y aspirar a ser Dios, se inventaron una torre porque querían llegar hasta allí, y la división de las lenguas hizo que frustrara ese proyecto del hombre. Pues si en el Antiguo Testamento la diversidad de lenguas llevó a parar un proyecto humano, en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, la diversidad de lenguas nos va a unir, nos va a hacer posible que tengamos un mismo lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje de Jesucristo. Solo puede existir la unidad con el don del Espíritu de Dios, el cual nos dará un corazón nuevo y una lengua nueva, una capacidad nueva de comunicar.
Esto fue lo que sucedió en Pentecostés. Esa mañana, 50 días después de la Pascua, un viento impetuoso sopló sobre Jerusalén y la llama del Espíritu Santo bajó sobre los discípulos reunidos. Se posó sobre cada uno y encendió en ellos el fuego divino, un fuego de amor capaz de transformar. El miedo desapareció. El corazón sintió una fuerza nueva. Las lenguas se soltaron y comenzaron a hablar con franqueza, de modo que todos pudieron entender el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. En Pentecostés, donde había división e indiferencia, nacieron la unidad y la comprensión. Quiero detenerme en esta frase. El miedo desapareció. Esto les llevó a salir, a ser comunidad, a ser presente a Jesucristo a través de la caridad. Y aquí viene lo central de esta reflexión. Pentecostés vence el miedo. Pentecostés nos lleva a salir. Pentecostés nos lleva a salir. Pentecostés nos lleva a hacer caridad. Transmitir a Jesucristo a través de la caridad, lo vemos en el relato de la Anunciación. En el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, termina el texto de la Anunciación en el versículo 38. Y termina la Anunciación en el verso 38 con esta frase: y el ángel dejándola se fue. Pero es interesante el verso 39 y 40. Dice el 39: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y el 40, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Qué hace Pentecostés? Hacernos salir. La Virgen llena del Espíritu, el Hijo de Dios en su vientre, ¿qué la hizo hacer? Salir. Porque el Espíritu no es para atraparlo, el Espíritu nos lleva a ofrecer la caridad desde Dios. Ese es el verdadero Pentecostés. No es quedarnos parados. ¿Cómo interpreto yo vivir Pentecostés en estos tiempos? Es hacer caridad llenos del Espíritu Santo. Debemos minimizar esa brecha entre lo que sé y lo que debo hacer. Muchas veces nos quedamos solo en un conocimiento, y estoy seguro que si pregunto aquí sobre catecismo de la Iglesia Católica, sobre palabra de Dios, podemos sacar, si lo hacemos en calificaciones, a la antigua excelente. Sabemos mucho, pero ¿cuánto hacemos? Y ahí está Pentecostés. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles, es uno de los riesgos cuando Jesús asciende a los cielos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús vendrá así, tal como lo habéis visto subir al cielo. No hay que quedarnos allí mirando. Si ya vimos, salgamos. Si ya vimos todo el misterio, vayamos a comunicar. Pentecostés es salir, es hacer comunidad, es entregar amor, es entregar misericordia. Y eso lo hacemos llenos del Espíritu Santo. El domingo anterior, en la lectura del Evangelio que teníamos para la liturgia, un fariseo pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
¿Qué dice la ley? Amar a Dios, al prójimo, con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Haz eso y vivirás. Ya lo sabes, ahora hazlo. Haz eso y vivirás. Pero queriendo justificarse, ¿y quién es mi prójimo? Y le da toda la parábola del buen samaritano. Y la pregunta de Jesús, ¿quién se comportó como prójimo? El que hizo la misericordia. Y vuelve y ratifica a Jesús, haz tú otro tanto. Ya lo sabes, ahora hazlo. Eso es Pentecostés. Hoy día la iglesia necesita creyentes de palabra y de obra. Ya hay muchos doctores, sabios, maestros. Ahora hay que salir, como nos ha invitado el Papa desde el inicio de su pontificado. Una iglesia en salida, una iglesia que se preocupe por aquellos que más necesitan de nuestra presencia. Pentecostés es vivir encarnadamente en la realidad de nuestros hermanos, principalmente de los excluidos de la sociedad, tan abajo como el maestro en el cenáculo que quiso lavar los pies a los apóstoles. Y vuelvo y reitero lo que decía al principio: mientras el hombre quiere subir, Dios piensa en bajar. Y allí estaba en el cenáculo lavando los pies de los apóstoles. Ya se había encarnado y sigue sirviendo a nuestra humanidad. Quiero finalizar esta reflexión haciendo referencia al Evangelio de hoy, Marta y María. Podemos caer en una tentación, y vuelvo y reitero la idea principal de fraccionarnos, de ver una parte, de fraccionar nuestra vida cristiana y quedarnos en uno de los dos lados. Pero estoy convencido que el evangelista nos propone integrar estas dos actitudes, como fiel lo afirmaba San Benito de Nurcia: ora et labora. O podemos decir, Marta no apreció la presencia del Señor porque se quedó en los oficios. O podemos ir al otro extremo: es que María sí estaba a los pies del Maestro, es que María sí supo apreciar la presencia del Señor. No dividamos el misterio, integremos el misterio. Dios nos quiere a sus pies, pero también nos quiere afuera. Dios nos quiere, como nos decían los obispos en Aparecida, ser discípulos, pero también misioneros. Eso es Pentecostés, y eso lo hizo la Virgen Santísima. Recibió la presencia del ángel, el Espíritu descendió y salió a servir a su prima Isabel. Concluyo con esta frase. Santiago nos dice: la fe sin obras está muerta, pero también las obras sin fe y sin amor son vacías. Que la presencia del Espíritu, queridos hermanos, se pose en nosotros, lo dejemos obrar y aprendamos de la Virgen Santísima. Vivió Pentecostés desde el misterio de la Encarnación, supo dejar obrar el Espíritu y entendió que el Espíritu no es para dejarlo allí, sino para que nos impulse a salir y a llevar una palabra de consuelo y de amor. Sabemos de liturgia, celebramos Pentecostés. Hace un tiempo nosotros celebrábamos esa gran fiesta y tal vez muchos participaron de vigilias, celebraron la liturgia, y está muy bien. Pero ¿cómo vivimos el Pentecostés del día a día? ¿Cómo nos impulsa el Espíritu a salir? ¿Qué estamos haciendo? Porque no es solo saber, también es hacer, integrar las dos realidades como hoy nos muestra el Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.